Me siento honrado de estar en la reunión de la Academia Nacional de Medicina. Le agradezco al doctor Villena, que es mi maestro, la invitación a esta reunión. Y yo he realizado algunas cosas como para motivar la idea de que debemos hacer control y para prevenir y para mejorar las cifras que el doctor Villena acaba de presentar, ¿no? Primero que hizo una descripción entre obesidad abdominal o visceral y enfermedad cardiovascular fue Morgagni en el siglo XVIII, ¿no? Ya él notó en sus estudios de anatomía que los sujetos que tenían obesidad visceral o abdominal tenían más riesgo de tener enfermedad cardíaca o cardiovascular. Pero es recién en el siglo XX cuando se comienza a apreciar esta asociación, y en los primeros, en la década del 20 ya algunos notan la asociación entre la diabetes y la hipertensión arterial, ¿no? Uno de ellos es el profesor Marañón. Y luego, ya en los años 40, comienzan a notar que hay otros factores como hiperuricemia, gota, que la distribución de grasa central tiene mayor asociación. Algunos ya comienzan a ponerle nombre a esta asociación de entidades para producir riesgo cardiometabólico, como por ejemplo el síndrome trimetabólico, que asociaba diabetes, hiperlipidemia y gota, o el síndrome plurimetabólico de Avogadro en el año 67, en donde incluían la obesidad, la diabetes, la hipertensión y la hiperlipidemia. En el año 68, Menger habla del síndrome de afluencia, que asocia todas estas condiciones con el estilo de vida moderna, ¿no? y los disturbios metabólicos y cardiovasculares con el estilo de vida moderna. Luego ya en los 80 ya comenzamos a tener esto en cuenta como entidades propiamente, y en el año 88 Gerald Riven hace su famosa disertación mencionando el síndrome X de Riemann, o el síndrome de resistencia a la insulina, pensando que la resistencia a la insulina era un punto común para estas condiciones, ¿no? Y luego ya se ha hablado del cuarteto de la muerte, asociando obesidad, hipertensión, dislipidemia, finalmente ahora ya no tenemos 4 entidades, sino tenemos, algunos hablan de 8, otros hablan de 10 condiciones, ¿no? Pero finalmente lo que sí sabemos es que la mayor parte de la gente, como mencionó el doctor Villena, fallece por alguna condición que está asociada a riesgo cardiometabólico, y esta está asociado al sobrepeso, a la obesidad, a la alteración de los lípidos, a las situaciones que tienen que ver con inflamación e hipercoagulación, a la hipertensión arterial, a la forma de vida moderna con sedentarismo, mala alimentación y tabaquismo, y algunas condiciones étnicas, raciales, de género o de historia familiar. Para esto hay varias entidades que han hecho asociaciones para hablar del síndrome metabólico ya mencionado, ¿no? Es casi al centro de la diapositiva está el síndrome metabólico con las características del ATP3, y lo que debemos tener en cuenta es que estas situaciones deben ser evaluadas de la forma más sencilla posible para que la mayor parte de los médicos y del personal de salud las puedan encontrar, diagnosticar a tiempo y hacer prevención, ¿no? Aparte de esta categorización de la ATP3, también tenemos, por ejemplo, estas donde la Federación Internacional de Diabetes, la Asociación Americana del Corazón y los Institutos de Salud de los Estados Unidos, por ejemplo, estas dos últimas, que a la derecha de la diapositiva, dan pautas sencillas para el diagnóstico, como la elevada circunferencia abdominal, la glucosa en ayunas elevada, la hipertensión arterial, la dislipidemia, que son condiciones que son fáciles de medir y de diagnosticar, ¿no? Nunca, como ahora, la principal causa de muerte, como ya se mencionó en general en el mundo, son las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y ya desde hace más de 50 años sabemos si hay asociación entre el riesgo relativo de enfermedad cardiovascular en los sujetos que tienen diabetes, ¿no? Y sabemos que un sujeto con diabetes tiene 2 a 3 veces más riesgo de tener enfermedad coronaria que el resto de la población. Y este estudio poblacional reciente muestra cómo, además, el envejecimiento y el aumento de la población incrementan la mortalidad de causa cardiovascular global. Ya tenemos 40 o 50 años a nivel global de hacer prevención de estas enfermedades, y sin embargo, como se ve en esta diapositiva, la mortalidad se sigue incrementando, y en el tiempo que se ha hecho este estudio, entre el año 1990 y 2013, la mortalidad cardiovascular se incrementó un 41%, y esto fue de la mano con el envejecimiento de la población y el aumento de la población en general. Y no se ve muy bien la diapositiva, pero al final de la diapositiva, al lado derecho, al extremo derecho, solamente hay una zona que es Europa
central, donde hay una disminución en este lapso de tiempo de la mortalidad por causa cardiovascular debido a la prevención que se ha hecho para el tratamiento de estas condiciones. Estudios en diferentes lugares han demostrado que los diabéticos que no han tenido enfermedad coronaria previa tienen igual riesgo de los que ya lo tuvieron y tienen mayor riesgo de fatalidad que el resto de las personas, ¿no? Eso se vio en el estudio, por ejemplo, en el estudio Mr. Fit, donde los diabéticos tenían 3 veces más chance de morir por enfermedad coronaria que los sujetos que no tenían diabetes, ¿no? Se dice que alrededor del 50% de los pacientes que tienen hipertensión arterial y el 30% de los que tienen dislipidemia, los pacientes que ya tienen, al momento de diagnosticarse la diabetes, ya tienen el 50% de hipertensión arterial y el 30% de dislipidemia. Estos factores de riesgo, igual que en los no diabéticos, predicen independientemente el riesgo de mortalidad, y también los hospitales están llenos de sujetos que llegan por un evento cardiovascular o coronario y en ese momento recién se diagnostica que tienen diabetes o una enfermedad asociada o precedente de diabetes, ¿no? 1 de cada 5 pacientes diabéticos asintomáticos tiene una isquemia miocárdica silente, además. Estos factores de riesgo se asocian a la muerte cardiovascular. Entonces, uno de los puntos fuertes debería ser prevenir enfermedad y muerte de causa cardiovascular. Esto es para demostrar que vemos en la diapositiva cómo la hiperglicemia de ayuno incrementa tanto el riesgo de mortalidad isquémica coronaria, de enfermedad cardiovascular y mortalidad por cualquier otra causa. Abajo vemos los niveles de glucosa. A mayor nivel de glucosa, mayor tasa de mortalidad por causa cardiovascular. Y si medimos la hemoglobina glicosilada, también tenemos que a mayor nivel de hemoglobina glicosilada, tanto en hombres como en mujeres, los niveles también de muerte por causa cardiovascular se incrementan. Los sujetos que tienen diabetes o que van a ser diabéticos en el futuro, ya tienen aterogénesis y enfermedad vascular antes del diagnóstico de la diabetes, ¿no? Entonces, en este estudio de la Ciudad de México se puede ver cómo en la parte más alta de la diapositiva los sujetos, no solo los diabéticos, sino también los prediabéticos, ya tienen enfermedad en las carótidas antes de hacer el diagnóstico de diabetes. Y de los factores de riesgo que el doctor Villena ha mencionado y de las condiciones cardiometabólicas que ha mencionado, mientras más número de factores cardiometabólicos tenemos, también se incrementa la muerte por enfermedad cardiovascular, los episodios de angina inestable y las situaciones de revascularización coronaria, ¿no? Y entonces para cualquier muerte, mientras más número de condiciones cardiometabólicas, mayor probabilidad. Y si el sujeto ya tiene diagnóstico de diabetes, también tiene mayor probabilidad. La progresión hacia diabetes de los sujetos que no tienen diabetes todavía ha sido largamente estudiada y ahí tenemos algunos de los estudios que son más importantes al respecto. Y tenemos el programa de prevención para diabetes de los Estados Unidos, donde se mostró que los sujetos con intolerancia a la glucosa, con glucosas mayores a 140 y menores de 200 a las 2 horas del test de tolerancia, tenían un riesgo de progresar hacia diabetes en los siguientes 3 años de 29%. En el estudio de Finlandia, en el estudio finés para prevención de diabetes, el 43% de los sujetos progresaron de intolerancia a la glucosa hacia diabetes en 6 años, y en el estudio DAKIN, el 68% de los sujetos progresaron de intolerancia a la glucosa hacia diabetes, lo que significa que deberíamos ver si podemos intervenir para evitar esta condición. Esta es una serie de la Clínica Mayo, con más de 8.000 sujetos, de los cuales siguieron a más de 7.500, y podemos ver cómo en el seguimiento de casi 10 años, el 10% de las personas que tenían más de 40 años tuvieron progresión hacia diabetes mellitus, y esa progresión fue mayor conforme los sujetos al lado derecho de la diapositiva tenían niveles más altos de glucosa. Los sujetos que tenían valores de glucosa alrededor de 100, que es el punto de corte para hiperglicemia de ayuno o falla de la glucosa, alteración de la glucosa en ayuno, progresaban en un 7% hacia diabetes en los siguientes 9 años. Los que tenían entre 100 y 108 progresaban casi en un 20%, y los que tenían más de 110 de glucosa y menos de 126, o entre 110 y 124, progresaban en un 39, casi en un 40%. A mayor nivel de glucosa antes del diagnóstico de diabetes, mayor riesgo de progresar hacia la enfermedad. Pero los sujetos con diabetes no solamente tienen
enfermedad o riesgo de enfermedad cuando ya tienen el diagnóstico, sino que ya tienen condiciones de riesgo antes de eso. Este estudio de prevalencia de retinopatía, que es uno de los que hace dar el punto de corte en los criterios de diagnóstico de la Asociación Americana de Diabetes, muestra cómo a partir de 101 ya los sujetos comienzan a tener enfermedad microangiopática vascular, y cuando llegan a los niveles mayores de 110 y luego mayores de 120, ya los niveles son mayores, y ahí vienen los puntos de corte de 100 o de 126. Mientras más alta es la glucosa de las personas previas a tener diagnóstico de diabetes, mayor riesgo tienen para progresar. Se han desarrollado algunos scores para riesgo, y en este score, que incluye glicemia en ayunas, mayor de 100 y menor de 126, circunferencia de la cintura, presión, colesterol HDL y triglicéridos, los sujetos que tienen un score alto, que tienen un score mayor de 60 sobre un total de 100, si yo trato 24 sujetos con esta condición, podría evitar un caso de diabetes, ¿no? Y si tengo sujetos que tienen valores de glucosa mayores de 100, si trato 120 personas, podría evitar un caso de diabetes. O sea, es válido tratar de antemano a los sujetos con hiperglicemia que aún no tienen criterios diagnósticos de diabetes. Algunas situaciones que están asociadas al síndrome metabólico, como por ejemplo hígado graso, pueden predecir la enfermedad, ¿no? Y acá tenemos la prevalencia de glicemia, de prediabetes, en los pacientes que tienen hígado graso no alcohólico, ¿no? Vemos cómo las barras más altas están presentes en los sujetos con diabetes y que han tenido además hígado graso previamente. Por primera vez, mientras nosotros estamos en este mundo, tenemos más sujetos con obesidad que desnutridos, ¿no? Usualmente hemos crecido pensando que la gran parte de la población pobre del mundo era desnutrida, pero ahora las estadísticas actuales nos dicen que tenemos más sujetos con malnutrición por sobrepeso que por baja de peso. Estas situaciones no solamente se deben al estilo de vida, sino también tenemos condiciones genéticas. Uno de los mayores riesgos para desarrollar obesidad, o el mayor riesgo, es la condición genética. En este estudio se estudiaron 11 alelos de riesgo para tener obesidad, y a los sujetos se les midió qué tantas bebidas azucaradas tomaban, ¿no? Y como podemos ver en la primera diapositiva, cómo el riesgo relativo de desarrollar obesidad, según sus alelos de riesgo, se incrementa con la ingesta de bebidas azucaradas o con el estilo de vida para comer, ¿no? Y en el lado derecho de la diapositiva podemos ver cómo hay una diferencia, se incrementa más el índice de masa corporal en los sujetos que tienen susceptibilidad genética para tener obesidad cuando tienen mala alimentación o cuando toman bebidas azucaradas. Este es un estudio israelí que incluyó 2.300.000 personas, y son sujetos que tenían alrededor eran adolescentes, que un promedio de 17 años de edad, en 1967, y han sido seguidos hasta el año 2010. Y podemos ver cómo la muerte por enfermedad coronaria, muerte súbita de accidente cerebrovascular, se incrementa acá al lado derecho mientras mayor percentil de peso tenían, o de índice de masa corporal, ¿no? Y los sujetos que tenían índice de masa corporal en el percentil superior a 50 tienen más mortalidad que los que tenían inferiores a 50. La obesidad tiene condiciones especiales para estar asociada a diabetes y a enfermedad cardiovascular, y parece que la inflamación juega ahí un rol importante en desarrollar disfunción endotelial, enfermedad cardiovascular e incluso diabetes. Hay esta propuesta de Hainsfield, en la cual se puede observar en la parte superior de la diapositiva, que dudo que se pueda ver muy bien, pero lo que se habla ahí es que el incremento de adiposidad incrementa la síntesis de adipoquinas, y esto produce una cascada que tiene que ver con compromiso de todas las cosas que se asocian con síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular y diabetes. E incluso tiene que ver con otras situaciones en las cuales está comprometida la obesidad, como por ejemplo el síndrome de apnea de sueño, los problemas osteoarticulares, etcétera, ¿no? O sea, la obesidad promueve inflamación, y al promover inflamación desencadena otro tipo de enfermedades, ¿no?
a un incremento de actividad de receptores de citoquinas que se producen en los monocitos, ¿no? Cuando los sujetos tienen síndrome metabólico, tienen como podemos ver en las barras grises, un mayor riesgo y una mayor producción de interleuquinas y de receptores, Toll-like receptores que son los que estimulan la inflamación en estos sujetos con obesidad. Si hablamos de riesgo cardiometabólico, el objetivo sería entonces disminuir la progresión hacia diabetes o alcanzar mejores metas de tratamiento con diabetes, mejorar los factores de riesgo cardiometabólicos y evitar o disminuir la mortalidad y morbilidad de causa cardiovascular. Entonces voy a presentar algunas situaciones en las cuales se ha demostrado que esto puede ocurrir, ¿no? Por ejemplo, los sujetos operados, sabemos que los sujetos que hacen dieta y ejercicio tienen unas bajas de peso muy limitadas, y los sujetos que tienen cirugías bariátricas, aunque los resultados son disímiles, pueden tener unas bajas de peso mayores. Entonces, podemos ver acá en esta diapositiva, en la primera columna, cómo los sujetos tienen niveles de glucosa más bajos, conforme tienen en la columna del medio menores niveles de insulina y menores kilogramos de peso o de índice de masa corporal, ¿no? O sea, así se demuestra que la disminución de peso puede ayudar a prevenir la diabetes. Y cuando el sujeto ya tiene diabetes, comparando la terapia médica convencional con las cirugías bariátricas, los sujetos que ya han sido sometidos a cirugía y que tienen menos peso corporal, tienen niveles de hemoglobina glicosilada también más bajos. Ya el UCA-PDS, el estudio secular para diabetes, demostró que los sujetos con diabetes de tipo 2, mientras más estricto tengan el control, de mejor forma iban a reducir el riesgo, y tenemos una disminución de muerte del 32% por cualquier causa, disminución de accidentes cerebrovasculares en más del 40%, disminución de insuficiencia cardíaca congestiva, de compromiso visual, de manera muy importante. Y así como eso, tenemos otras condiciones en las cuales se puede mostrar lo mismo, ¿no? En esta intervención, también por control de diabetes, podemos ver cómo los eventos cardiovasculares disminuyen, sobre todo si el control de glucosa es temprano, ¿no? Mientras más temprano controle la diabetes, más fácil va a ser reducir los eventos. Esta es una lista que no se puede obviamente ver claramente ahí, pero es para hacer notar que hay muchos estudios de control intensivo de glucosa sobre los efectos macrovasculares, y generalmente estos estudios hechos en las décadas anteriores, la mayoría de ellas no han demostrado, ninguno demostró control sobre enfermedad cardiovascular o disminución de riesgo de muerte cardiovascular. Siempre había mejoras, sobre todo en las condiciones microvasculares o neuropáticas, etcétera, pero no tanto en enfermedad cardiovascular. Pero era porque probablemente no teníamos en cuenta otros factores, como por ejemplo la hipertensión, la dislipidemia, la obesidad, o sea, las otras condiciones asociadas al síndrome cardiometabólico. Hay estudios que demuestran que al disminuir la presión arterial se disminuye la mortalidad cardiovascular, como el estudio Mr. Pitt o el estudio de Framingham de largo plazo, y otros estudios que han sido para tratamiento de hipertensión, como el estudio HOPE, el HOT, el LIFE, también han demostrado lo mismo. También tenemos estudios con tratamiento con estatinas que al disminuir, al mejorar la dislipidemia, hay una reducción importante del riesgo, hasta un 24% comparado con los sujetos que tomaron placebo. Mientras más bajo es el LDL, es mejor, y esa es una condición que tenemos ahora, e incluso si hace algún tiempo esperábamos reducciones de LDL a valores de 70 miligramos por decilitro, ahora para los sujetos de muy alto riesgo esperamos reducciones del 50%, ¿no? Entonces la intervención con fármacos en estos pacientes con síndrome cardiometabólico puede servir también. Y por último, así como tenemos intervenciones con la dieta y con fármacos para enfermedades asociadas, también tenemos algunas intervenciones con fármacos para diabetes, ¿no? Los estudios con metformina no han demostrado disminución de eventos, pero sí disminución o enlentecimiento de la progresión de la enfermedad. Y habían otros fármacos que ya no podemos usar que aún así tenían un mayor impacto. Y también sabemos que con estos fármacos que usamos actualmente para diabetes podríamos disminuir en un gran nivel los eventos cardiovasculares al mejorar la glicemia, los lípidos, la presión arterial. Y tenemos estos estudios donde se hace esquemáticamente, se incluyen estos factores y el tratamiento con pioglitazona y con empaglifosina. La pioglitazona lamentablemente es una droga con efectos adversos
Uno de ellos, la insuficiencia cardíaca congestiva tan frecuente en los diabéticos, no la podemos usar, pero la empaglifosina es un nuevo tipo de fármaco que fue el primero que demostró protección cardiovascular al tratar diabetes con un fármaco para esta entidad. Ahí tenemos nuevamente para mostrar lo mismo, y junto con la empaglifosina también tenemos los análogos de GLP-1, ¿no? En ambos casos, en ambos extremos de la diapositiva, vemos cómo hay un beneficio de tratamiento respecto a la disminución de eventos cardiovasculares mayores, que es la mayor causa de muerte por diabetes o por enfermedad cardiometabólica, ¿no? Entonces, en síntesis, podemos ver que la enfermedad cardiometabólica está asociada a morbimortalidad y que el tratamiento de los diferentes factores de la condición pueden ayudarnos a disminuir la progresión de enfermedad y los eventos que son costosos, tanto desde el punto de vista económico como social y familiar, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor Corigliano.